Buenas noches, hermanos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares el día de hoy. Vamos a presentar, nos tocó a nosotros el privilegio de presentar el tema matrimonial. Quiero que me acompañen con una pequeña oración para que Dios sea el que tome el control de esto y que Él abra nuestro entendimiento y nos dé la sabiduría para poder presentarles a ustedes esa porción de la palabra que necesitan oír y que Dios nos use, ¿verdad? Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de transmitir tu palabra. Señor, úsanos como vasos, como recipientes que puedan bendecir a través de estos medios de comunicación los hogares, Señor, que tú traigas la pronta palabra necesaria para bendecir a cada uno y que venga un consejo de parte de tuya, ¿verdad? Para poder manejar mejor nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. El tema que nos tocó a nosotros es la voz de lloro. Vamos a ir a Esdras 3:13, en la Reina Valera 60, dice lo siguiente: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Amén, hermanos, qué bendición saludarles. Para hacer hincapié a este texto, ¿verdad? Si nos damos cuenta, ¿verdad? Acá nos habla que habían gritos de clamor, ¿verdad? De alegría y una voz de lloro. Entonces, aquí había mezclado, ¿verdad? Júbilo, lloro, clamor, ¿verdad? Eran varios sentimientos. Entonces, nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, inicialmente lo que vemos acá es en casa, ¿verdad?
Vamos a tener siempre mezclas, ¿verdad? Pero debemos de ordenar, ¿verdad? La casa. Parte de ordenar también es comunicarnos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si el esposo, la esposa, nuestros hijos están molestos, contentos, ¿verdad? A través de la comunicación, ¿verdad? Acá también podemos ver que en algún momento se distorsionan las emociones que nosotros tenemos, ¿verdad? Y hay que aprender a discernir los ambientes espirituales que se están moviendo para poder dar una guianza adecuada. Vamos a seguir con el siguiente texto. Aquí queremos hablar de los tiempos. Reina Valera 60 en Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Acá vemos, ¿verdad?, que hay un tiempo de reír, un tiempo de llorar, ¿verdad? Cada cosa tiene su tiempo, como lo dice la Biblia, y parte de eso también es darle vuelta a la página. A veces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de la voz de lloro, ¿verdad?, hace hincapié a este tiempo. ¿Por qué? Porque a veces hay recuerdos que no queremos dejar. Mi esposo me ofendió en tal fecha y nunca lo voy a olvidar. Entonces no damos vuelta a esa página. Entonces nuestro hogar siempre está, ¿verdad?, con esa mancha. Es que él me hizo, él me dijo, ¿verdad?, en 1900 tanto, ¿verdad?, pasó algo. Entonces ese recuerdo puede afectarnos, ¿verdad?, en esto. No todo el tiempo, ¿verdad?, se sufre, no todo el tiempo se ríe, ¿verdad?, pero eso es parte de lo que nos va a ayudar a nosotros en nuestro hogar para ir ordenando todo, ¿verdad? Y aquí podemos ver que hay tiempo de llorar, ¿verdad?, y tiempo de reír, como lo decía el versículo anterior, solo que en el versículo anterior estaban a destiempo, ¿verdad? Estaban mezclando las cosas y en esto Dios nos habla de orden, de establecer el momento adecuado para cada emoción o requerimiento, ¿verdad? Hasta cuando le pedimos a Dios, tiene que ser un tiempo adecuado y una actitud correcta. El tiempo en el que ministramos también, ¿verdad?, en nuestro hogar. El Espíritu Santo, pues a las cabezas de nuestro hogar, ¿verdad?, en este caso a nuestros esposos, el Señor les puede dar, ¿verdad?, esa palabra y ministrarnos, ¿verdad? Nosotros al final, gracias a Dios, a las que tenemos un esposo en casa, ¿verdad?, que puede ministrarnos, guiarnos, incluso amonestarnos, ¿verdad?, porque a veces estamos equivocadas. Y qué mejor, ¿verdad?, que los dos juntos, que como dice la Biblia, no andarán dos juntos si no están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, qué mejor que estar de acuerdo incluso, ¿verdad?, y saber en qué tiempos vamos a ministrar nuestro hogar. Ahora queremos tocar un punto y es de que debemos cuidar nuestro hogar. De la manipulación sería lo primero, ¿verdad? Entonces, en la Reina Valera 60, Jueces 14:17 dice: y ella lloró en presencia de los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el séptimo día él se lo declaró porque le presionaba. Esto es acerca de Sansón y la mujer filistea de Timnat. Acá lo que vemos, ¿verdad?, Sansón, pues obviamente tenía una debilidad, ¿verdad?, y eran las mujeres. La primera mujer que vemos acá en la Biblia es Sansón y la mujer filistea de Timnat. ¿Qué pasó acá? Esta mujer lo estaba manipulando, ¿verdad? Si vemos textos antes, pues ella quería saber, ¿verdad?, sobre el enigma y estaba insistiéndole a Sansón, insistiendo, y justamente dice acá, ella lloró en presencia de él durante los 7 días mientras estaban en banquete. Entonces había un momento de fiesta, ¿verdad?, y ella estaba llorando, insistiendo. Este es un tipo de manipulación donde lo que ella hizo fue presionar a Sansón para lograr saber cuál era el enigma, ¿verdad? Entonces, a veces lo vemos, ¿verdad, hermanos? Sobre todo, creo que uno, hasta cuando es hijo, ¿verdad?, más joven e inmaduro, quiero un permiso y papá tal vez no lo da, entonces vamos con mamá, ¿verdad?, para ver quién de los dos da, y al final tratar de salirse con la suya, y eso es parte de presionar. Entonces, ¿qué pasa acá? Este lloro, ¿verdad?, que ella hizo fue a fin de presionar manipulando, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la manipulación. Sí, como dice el texto, ¿verdad? Fue una
insistencia. Ella perseveró en hacerle presión hasta que lo llevó al punto de que él le reveló lo que no debía, ¿verdad? Entonces, a veces en este caso lo que podemos ver es que Sansón fue susceptible a las lágrimas de una mujer, ¿verdad? Y de que en este caso lo conmovió de una manera inadecuada porque lo debilitó su alma, ¿verdad? Y también ahí podemos darnos cuenta que en la presión, ¿verdad?, que generó cuando ella supo el enigma, no fue solo lo supo porque ella quería saber, sino que ella lo quería saber para ir a decirlo, ¿verdad? Entonces, realmente no fue honesto lo que ella hizo, ¿verdad? Y ahí también podemos ver que en algún momento, cuando nos presionan, a veces abrimos nuestro corazón y creo que no es adecuado abrirnos con cualquier persona, ¿verdad? A pesar de que nos conmueva con alguna actitud de querer hacernos sentir culpables o tristes en algún momento, ¿verdad? Porque ella estaba como ocasionándole angustia a Sansón, que es lo que vamos a ver precisamente ahora en Jueces 16:16, perdón, que dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, ¿verdad? Esto es de Sansón y Dalila. Acá vemos, hermanos, que Sansón, pues obviamente, como decíamos, tenía una debilidad. Aquí fueron las lágrimas, en este caso de Dalila, ¿verdad? Le llegó al corazón con las lágrimas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Dalila? Lo presionó tanto, dice, lo presionándole ella cada día, imagínense, no era hoy o mañana, no, eran todos los días. Con sus palabras e importunándole. Entonces dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Entonces, la angustia, en este caso fue mortal angustia, ¿verdad? No solo fue una angustia. La angustia y la ansiedad, ¿verdad? Son temas pues, que lamentablemente hoy día nos están afectando en la sociedad. A raíz de la pandemia, el estrés, ¿verdad? El encierro, hay gente que pues no podía vivir en casas, ¿verdad? Que en vez de sentirse contentos de estar en casa, se estresaban y querían salir. Y la angustia y la ansiedad fueron algo que fueron afectando no solo, ¿verdad?, a hogares, sino también a jóvenes. Para hablarles un poco de este tema, el tema del estrés, ¿verdad?, ha llegado a niveles tan altos que es un índice de suicidio actualmente, ¿verdad? Según datos de la OMS, cada 40 segundos dice que se produce un suicidio en el mundo. Y esta es la segunda causa de muerte en edades de 15 a 29 años. O sea, ¿qué están haciendo nuestros jóvenes? ¿Por qué nuestros jóvenes están llegando a estas angustias? Hermanos, dentro de nuestro hogar, ¿verdad? Como padres de familia, ¿verdad? En el caso de nuestros esposos como cabezas de hogar, tenemos que estar atentos. ¿Qué están oyendo nuestros hijos? ¿Qué están viendo nuestros hijos, ¿verdad? ¿A qué le estamos abriendo las puertas de nuestro hogar? Porque una angustia, hermanos, de verdad, ¿por qué un niño de esa edad puede tener una angustia? Si ellos lo que tienen que hacer es estudiar, ¿verdad? Servir en la iglesia. O sea, los mejores años de la juventud pueden ser darlos a Dios en servicio. Pero si ellos no están puestos correctamente, ¿verdad?, se van a distorsionar. ¿Con quiénes se están juntando? ¿Con quiénes están hablando? ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque que sea un índice de suicidio, la vida es algo precioso que el Señor nos dio. Hay tanta gente en hospitales que no tiene una oportunidad y nosotros tenemos todos los días una oportunidad. El Señor cada mañana nos permite levantarnos y vivir. Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo tira dardos y estamos permitiendo que esos dardos entren a nuestros hogares. Sí, acá lo que podemos ver también es que Sansón tenía un problema hacia las lágrimas de una mujer, ¿verdad? Él como que no podía con esto y abría su corazón de una manera inadecuada, ¿verdad? Él tenía que estar firme con no revelar lo que Dios le había dicho que no revelara, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al siguiente versículo, que sería Lucas 7:38.
Llorando se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con perfume. Aquí pues se habla de conmover, ¿verdad? En este caso, pues en el caso de los matrimonios, nuestra pareja también se puede llegar a conmover a veces con nuestras lágrimas, ¿verdad? Y eso obviamente cuando nosotros estamos en un matrimonio nos hacemos uno, entonces lo que le duele a nuestra pareja también nos duele a nosotros y lo que le alegra también nos va a alegrar, ¿verdad? Entonces este texto nos habla de María Magdalena, ¿verdad? Ella en textos atrás, ¿verdad? Ella lloraba porque obviamente había sido aprendida, ¿verdad? En el hecho, y el Señor pues le dio una oportunidad y no la juzgó. Entonces ella se salvó de ser apedreada, ¿verdad? ¿Qué pasaba aquí? Había en ella un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Entonces ella llorando, dice, con lágrimas, se arrojó a los pies de Jesús y los bañó con lágrimas, ¿verdad? Entonces su lloro era un lloro de agradecimiento porque se le dio una oportunidad, ¿verdad? Obviamente nosotros nos conmovemos, ¿verdad? Como personas, pero también conmovemos el corazón del Señor, ¿verdad? Cuando estamos en presencia de Dios, lo recibimos, hay un mover de nosotros, ¿verdad? Al recibir pues parte del Espíritu Santo. Y parte de lo que nosotros tenemos que hacer es conmover el corazón de Dios, ¿verdad? Aquí podemos ver que la actitud, pues la voz de lloro no es solo una voz de tristeza, sino que también de alegría y de pedir, porque a través del clamor nosotros llegamos a la presencia de Dios, y es como acá María Magdalena pues agradó y conmovió el corazón de Jesús, y nosotros tenemos que buscar conmover el corazón de Dios a través de los tiempos que hablamos anteriormente, en el tiempo adecuado, a través de la sensibilidad que nos produce nuestro corazón, buscar conmover y encontrar el tiempo correcto para clamar a Dios, para pedirle, y no solo exigir y buscar que nos bendiga, que nos provea, sino que también honrarlo, ¿verdad? Porque la voz de lloro también va ligada a la adoración. Nosotros cuando adoramos estamos con una voz de lloro, o sea, y de honra hacia Dios. Entonces tenemos que ver eso, ¿verdad? Y llegar a conmover el corazón de Dios y en la adoración. Luego vamos a ver la nueva traducción viviente en Proverbios 18:13. Dice: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Amén. Y aquí al momento de precipitarse dice que cuando batimos un corazón es cuando respondemos antes de escuchar, ¿verdad? Entonces a veces nos sucede, ¿verdad? Cuando uno está molesto, en una pelea, ¿verdad? A veces está, mamá, fíjate que se cayó el vaso de agua, lo tiraste. No, mamá, es que se cayó el vaso de agua porque se quebró el chorro, ¿verdad? Pero ya no llegó a escuchar eso último porque se precipitó, o peor aún si le pegó, ¿verdad? Al niño. Entonces, ¿qué pasa? A veces cuando nos precipitamos en nuestras palabras, miren, podemos ser necios y vergonzosos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No precipitarnos, o sea, no generar incluso estas, ¿verdad?, palabras, sino que escuchar, ¿verdad? Aprender a escuchar, a hablar correctamente y en tiempo, ¿verdad? Sí, debemos de aprender a escuchar y no ser necios, ¿verdad? Pasamos al siguiente versículo. En la LBA, 1 Samuel 25:1, dice: Samuel, y se reunió todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Aquí vemos algo, hermanos. Obviamente murió Samuel, ¿verdad? Y lo lloraron, realmente era un luto, ¿verdad? Les dolió porque lo amaban, ¿verdad? Nosotros obviamente cuando tenemos a alguien que amamos, pues nos duele, ¿verdad? La separación, ¿verdad? En este caso, pues David, ¿verdad? Lloró, lo sepultaron,
Y algo bonito de Samuel es que Samuel, dice, lo sepultaron en su casa en Ramá. Ramá es las alturas. Entonces Samuel, pues a pesar de cuando murió, ¿verdad?, fue sepultado en lo alto. Dice, después David, ¿verdad?, después de haber llorado y sepultado, David se levantó y descendió al desierto de Parán. Entonces, ¿qué pasa ahí? David cerró un ciclo, ¿verdad? Tuvo un luto, sufrió ese luto, pero cerró el ciclo y se levantó y descendió, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Si vemos, ¿verdad?, en el tema del luto, a veces hay mujeres, ¿verdad?, que se les murió el esposo o un familiar, ¿verdad?, y visten de negro muchísimos años porque guardan el luto. Pero, hermanos, nosotros sabemos cuál es nuestra promesa como hijos de Dios. Entonces, cuando existe, ¿verdad?, momentos de luto, pues se pasa el momento, pero es que hay que levantarse y seguir, ¿verdad, hermanos? Nosotros tenemos una promesa divina y un día nos vamos a encontrar, ¿verdad? Vamos a ser levantados y nos vamos a encontrar. Entonces, si tenemos, hermanos, una promesa, no vivamos este luto, ¿verdad? Vamos a 1 Samuel 20:41. Dice, cuando el muchacho se fue, David se levantó del lado del sur, y cayendo rostro en tierra, se postró 3 veces. Y se besaron el uno al otro y lloraron juntos, pero David lloró más. Aquí se vemos textos atrás, ¿verdad? Jonatán había descubierto que su padre el rey quería matar a David, entonces le avisó, ¿verdad? Entonces David, ¿qué pasó? Pues tuvo que David salir huyendo, ¿verdad?, para resguardar su vida. Y obviamente en la separación lloraron, ¿verdad?, tuvieron una nostalgia, pero dice, David lloró más, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Pues no todo el tiempo es de llorar y de nostalgia, ¿verdad? Entonces, no podemos vivir, ¿verdad? Ay, es que me recuerdo, paso por ese lugar y me recuerda tal cosa y lloro, ¿verdad? No, hermanos, no podemos vivir una nostalgia siempre, sino, pues a veces obviamente nos atacan los sentimientos, ¿verdad? Pero no podemos estar así. Yo recuerdo que la vez pasada en una prédica lo oíamos y decía el apóstol, hay gente que, por ejemplo, vive en otro país, pero escuchan el himno del país y lloran, ¿verdad?, porque es su país, ¿verdad? Entonces existe una nostalgia con la que ellos están viviendo que no han separado, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, de las nostalgias. En la Nueva Traducción Viviente, Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Hermanos, obviamente, hablando del sufrimiento, ¿verdad?, existen angustias y sufrimiento, ¿verdad? Entonces, la forma de cómo expresar se puede deducir, ¿verdad?, que se sentía angustia, ¿verdad?, un temor, un sufrimiento. Cuando nosotros obviamente estamos en ese momento de prueba, ¿verdad?, tenemos un sufrimiento, pero hermano, hay algo muy lindo acá, dice, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Rendir la voluntad, ¿verdad, hermanos? Eso es algo que es complicado, rendir la voluntad, pero el Señor es un Padre, entonces, ¿quién más que el Señor para tener la mejor decisión para nosotros? Entonces, el Señor jamás va a permitir que a nosotros nos pase algo malo. Entonces, ¿por qué dudamos a veces en rendir nuestra voluntad? Si Él, como un Padre bueno, lo que menos quiere es que suframos, ¿verdad? Yo recuerdo que mi mamá de pequeño nos decía, ¿verdad?, ¿cómo yo voy a darles un cuchillo para que se lastimen si yo sé que eso les va a hacer daño? Es lo mismo, hermanos. Nosotros a veces somos niños espirituales y queremos hacer nuestra voluntad y creemos decirle al Señor que eso es lo que queremos hacer, pero si eso no nos conviene, el Señor no lo va a permitir. Entonces, hermanos, en cualquier momento y sobre todo cuando estamos en un momento de sufrimiento, ¿verdad?, o de angustia, entreguémosle la voluntad al Señor, ¿verdad? No hagamos nuestra voluntad, porque al final, si nuestra voluntad está mal, lo que va a hacer es que se va a alargar más y al final se va a hacer lo que el Señor ya tenía, ¿verdad?, en sus planes, y fuimos a perder el tiempo o a sufrir más, ¿verdad?, en vano. Y lo que podemos ver acá es que la medicina curativa para el sufrimiento es rendir la voluntad, ¿verdad? Preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere y no cómo nosotros vamos a solventar la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Sino que acá podemos ver que Jesús estaba sufriendo, tenía incertidumbre, pero lo que hizo fue buscar la ayuda de su Padre, ¿verdad? Y rendir su voluntad. Ahora veamos
Ahora veamos Salmos 126:6. Dice: el que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Acá vemos pues el tema de el sembrador, ¿verdad? Aquí dice que con lágrimas, ¿verdad? Fue llevando la semilla de la siembra, ¿verdad? Pero que va a volver, o sea, fue a sembrar con lágrimas, pero regresó, ¿verdad? Con gritos de alegría, ¿verdad? A veces cuando sembramos, ¿verdad? No, rendirnos, ¿verdad? También duele, entonces cuando sembramos, pues a veces no es tan bonito, ¿verdad? A veces hay lágrimas, pero el fruto, ¿verdad, hermanos? Viene con alegría, ¿verdad? Yo recuerdo que al hablar, de sembrar, tenemos la semilla buena y la buena semilla, ¿verdad? Entonces la semilla buena es algo que vamos a ver, se ve bien, una buena semilla. Pero la buena semilla es la que ya tuvo una siembra, ¿verdad? Y fue un arado. Entonces ahí sale la buena semilla, ¿verdad? Pues obviamente el Señor Jesús siempre pone en nosotros, ¿verdad? La preciosa semilla, ¿verdad? Que viene de Él. Y obviamente nosotros como parte de la tierra tenemos que buscar ser fértiles, una tierra fértil donde el Señor deposita esa palabra, deposita esos dones y pueda venir a ver un fruto, ¿verdad? Conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Que tenemos que hacer, hermanos, también cuidar que esa siembra también pues no se la coman, ¿verdad? Que cuando estamos sembrando, cuando estamos cuidando, ¿verdad? Que no vengan, ¿verdad? Las aves, ¿verdad? Y se la quieran llevar, ¿verdad? También tenemos que considerar que en el caso de la siembra, ¿verdad? Existen siembras de diferentes tipos, ¿verdad? Acá también lo que podemos ver es que dice: el que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra. Muchas veces en el tema de los padres creo que han sembrado con lágrimas, ¿verdad? En la vida de sus hijos, porque uno de hijo a veces no se da cuenta de los esfuerzos que hacen los papás, las angustias, las lágrimas que han derramado en oración y en penas, y ellos hacen todo el esfuerzo por sembrar en nosotros. Y si nosotros nos portamos como buenos hijos, en algún momento les vamos a traer buenas recompensas, por así decirlo. En algún momento, por ejemplo, cuando un padre se ha esforzado por la educación de un hijo y luego ve que el hijo se gradúa, entonces él recibe esa cosecha con alegría, ¿verdad? Y es lo bonito de esto, ¿verdad? Ahora vamos a ver Lucas 8:5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Amén. Cuando el sembrador salió a sembrar su semilla, vemos aquí, ¿verdad? Que él sembró en 3 lugares, ¿verdad? Junto al camino, en piedras y entre espinos. ¿Qué pasa junto al camino? En este caso, la semilla que cayó junto al camino dice que fue hollada. También se puede traducir a abatida, humillada, aplastada. Entonces, cuando no sembramos, hermanos, o cuando no estamos en el camino, junto al camino, miren qué puede pasar, o sea, ser abatido, ¿verdad? En piedras es la segunda. ¿Qué pasó entre piedras? La piedra es dura, entonces ¿qué pasó? Se secó, ¿verdad? Y entre espinos, obviamente se ahogó, ¿verdad? La ahogaron. Y recuérdense que en los espinos pues también hay cosas punzantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Nosotros como parte de nuestro hogar somos sembradores también y somos regadores, ¿verdad? Entonces, de nosotros depende que en nuestra misma casa estemos sembrando, ¿verdad? Correctamente, hermanos. Si por las noches, por ejemplo, dice ahí, hay lágrimas, ¿verdad? Cuando estamos sembrando, pues en la mañana debe haber alegría, ¿verdad? No quedarnos siempre, ¿verdad? En el lloro, ¿no, hermanos? También tenemos que estar en sonrisas, ¿verdad? Y vamos a Isaías 61:3. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón. Amén. Acá el Señor, pues parte de la misión que el Señor tenía, ¿verdad? Dice que era el Espíritu del Señor vino, ¿verdad? Y fue ungido, ¿verdad? Para venir a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Entonces el Señor pues vino a consolar a los que lloran, hermanos, y a saber por qué lloran. El Señor pues es dueño de todo y lo sabe todo, hermanos. Entonces
¿quién más que el Señor, verdad? Para saber, o un corazón abatido, ¿verdad? La palabra del Señor dice que es un ungüento a nuestra vida. Entonces, cuando un corazón está abatido, ¿verdad? Cuando una familia tal vez tenga un problema, esté pasando una dificultad, saber que pues las buenas nuevas vienen a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Y qué mejor que buscarlo en un momento así, ¿verdad? El Señor siempre busca darnos un manto de alegría. Y recuerden que la Biblia dice, ¿verdad? El Señor nos da una promesa hermosa y dice: yo deseo que seas feliz todos los días de tu vida. O sea, el Señor no quiere que seamos felices solo hoy o pasado mañana o el otro mes. No, el Señor quiere que todos los días de nuestra vida seamos felices. Entonces, ¿qué mejor que con la voluntad del Señor, ¿verdad? Que Él nos haga felices todos los días de nuestra vida. Y aquí lo que vemos es que si en algún momento hemos pasado por dificultades y por momentos difíciles, pero hemos encontrado el consuelo en Dios, también tenemos que nosotros restaurar a quienes están pasando por un momento similar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la solución de algo, podemos vendar a esos quebrantados de corazón que definitivamente deben de buscar el refugio primero en Dios, ¿verdad? Que es también una de las funciones de los ministros, ¿verdad? Que vienen a consolar a esa oveja que en algún momento está dañada, ¿verdad? En su corazón. Y es por eso que es importante buscar la administración también, ¿verdad? Para que esos vacíos que están en el alma, esas necesidades, pues puedan tener un consejo, una guianza de parte de Dios a través de un mediador, porque a veces queremos que Dios nos hable de una manera contundente, que me diga, por ejemplo, Diego, mira, hace esto, y Dios no se manifiesta de esa manera, aunque puede hacerlo, pero es importante que nosotros también busquemos consuelo en las personas que tienen sabiduría de Dios para restaurarnos, ¿verdad? Y justamente buscar un consejo correctamente, ¿verdad? Porque nosotros, pues como hijos de Dios, tenemos la bendición que en nuestra iglesia podemos buscar incluso consejo, ¿verdad? Podemos ir a pedir un consejo, pues, como mujeres o como matrimonio, ¿verdad? Y realmente eso es bastante importante, porque cuando un corazón está quebrantado o abatido, a veces, ¿verdad? Viene y ya le voy a contar a mi amigo o una mi amiga, ¿verdad? Y no estamos en el mismo sentir. Entonces, ¿cuál va a ser el consejo que van a escuchar? O sea, ese consejo va a edificar su casa, va a edificar su vida, ¿verdad? No es mejor acercarse en una administración, ¿verdad? E ir a pedir el consejo adecuadamente, ¿verdad? No es lo mismo que le cuente yo a mi compañero que esté pasando algo y que sea hasta soltero, ¿verdad? A que vaya pues a la iglesia, en una administración, y le pida a la esposa algún pastor o un ministro, ¿verdad? Que me pueda dar el consejo correcto, ¿verdad? Y vamos a Salmo 56:8. Dice: toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Tú has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿acaso no están en tu libro? Aquí vemos dos versiones, hermanos. En la primera, en la NBI, nos dice: registra mi llanto en tu libro, ¿verdad? O sea, ahí podemos ver que el Señor tiene un libro donde está registrando cada lágrima, ¿verdad? Y dice: pon mis lágrimas en tu redoma, dice la LBA. Entonces, ¿qué pasa acá? El Señor va anotando, hermanos, y bien dice que cuando tenemos una lágrima, ¿verdad? El Señor no deja que nada quede vacío, ¿verdad? Sino que el Señor lo lleva anotado, ¿verdad? Y el redoma, hermano, redoma era un recipiente, dice, donde se conservaban antiguamente el aceite de unción usado por los sacerdotes, o para guardar un perfume o ungüentos. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? El Señor sabe por qué lloró, qué lo llevó a llorar, ¿verdad? ¿Qué lo motivó, ¿verdad? Él tiene pues en ese libro todo, ¿verdad? Y hay un ejemplo que tenemos que era en José, en la Biblia dice, ¿verdad? Que cuando José lloraba, dice que el Señor tenía registrado en su libro cada lágrima de José. Imagínense qué lindo, ¿verdad? Que el Señor sepa que hace cuánto tiempo lloramos o por qué hubo cada lágrima, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Ninguna de nuestras lágrimas, hermano, va a quedar pasada desapercibida, sino que
El Señor siempre lo ve todo y el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor, como un buen padre, hermanos, tiene un cuidado de sus hijos, está atento de sus hijos. Nosotros, como hijas del Señor, somos princesas del Señor, ¿verdad? Y estamos dentro de las manos del Señor. Entonces, todo lo que suceda, hermanos, el Señor lo tiene en cuenta. Entonces, que sus lágrimas, ¿verdad? También, como hay lágrimas de tristeza, pues también que hayan lágrimas de alegría y de agradecimiento al Señor, hermanos. Cada día que despertamos, cada día que estamos vivos con salud, ¿verdad? Después de una pandemia, hermanos, despertar cada día es una bendición de Dios. No muchas personas tuvieron la bendición. Miren, nosotros hasta la fecha, gracias a Dios, no nos contagiamos nunca. Pero el Señor tuvo cuidado, ¿verdad? Y no es que, ay, solo Señor, a ti te dejamos y no, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Entonces, así como el Señor tiene cuidado de nosotros, nosotros también tengamos cuidado de la palabra del Señor. Tengamos cuidado también de nuestras lágrimas, ¿verdad? No reguemos estas lágrimas en vano tampoco, ¿verdad, hermanos? Porque a veces se nos da, y miro una película y lloro, ¿verdad? No. Que se conmueva su corazón en una presencia del Señor, es al leer la palabra del Señor. Si usted lee un texto hoy, tiene un significado, y si lo vuelve a leer, tiene otro significado. La palabra del Señor siempre nos sustenta, y cada vez que usted va adentrándose más a la palabra, conociendo más del Señor, usted va a entender diferente la palabra de Dios, y sus ojos espirituales se van a abrir, ¿verdad? Entonces, qué lindo que sea un llanto, ¿verdad?, al recibir la palabra del Señor, como un agradecimiento, y no un llanto pues de súplica, ¿verdad? Aunque cuando tengamos ese momento también de súplica, pues también, ¿verdad?, tenemos la bendición de poder acercarnos al Señor, ¿verdad?, y pedirle, ¿verdad? En Salmos me recuerdo, ¿verdad?, que decía algo así de que podemos clamar al Señor, ¿verdad?, y Él nos responde. Sí, qué lindo este versículo, ¿verdad? En las dos traducciones podemos ver, por ejemplo, donde dice: registra mi llanto en tu libro, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene muchos libros. Está el libro de la vida, el libro de las memorias, y en este caso también el libro del lloro, ¿verdad? Del llanto. Entonces, Dios, como un buen padre, siempre está pendiente de nosotros, de nuestras vidas, viendo qué sucede, ¿verdad?, para poder juzgarnos conforme a las actitudes de nuestro corazón, ¿verdad? Y pues creo que aquí también habla un poco hacia los padres, que debemos de ser más, o deben de ser más atentos al lloro de los hijos, ¿verdad? Porque si Dios se preocupa por cada lágrima que nosotros derramamos, pues también hay que preocuparse cuando vemos a un hijo triste, a un hijo abatido que está llorando, ¿verdad? No ponerlo o dejarlo pasar por alto, sino que ver y dedicarle esa atención adecuada a este tema, ¿verdad? Igual la esposa en algún momento a veces llora y no sabemos por qué, ¿verdad? No ponemos atención a qué es lo que está pasando, mientras que el Señor registra en un libro cada cosa, cada lágrima, y nosotros como sacerdotes y líderes de nuestro hogar, a veces pues menospreciamos o invalorizamos lo que está sucediendo en nuestro hogar, y ni siquiera nos damos cuenta del ambiente que se está moviendo, ¿verdad? Que hay tristeza, que hay angustia, sufrimiento, nostalgia o alegría, incluso todo lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Es importante tomarlo en cuenta. Amén, hermanos. Y lo que nosotros pues les invitamos, ¿verdad? Es si usted nos está escuchando y pues no va a una iglesia o no ha aceptado al Señor en su corazón, puede hacerlo, hermano, porque el Señor va a hacer una obra hermosa en su vida. Las cosas viejas, dice la Biblia, pasaron y todas son hermosas y hechas nuevas. Entonces el Señor es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Y si tal vez en casa pues no habíamos visto esto, ¿verdad? No nos habíamos dado cuenta, pues este es el momento de hacerlo. La palabra del Señor llega en el tiempo correcto, y en este tiempo usted puede hacer un cambio, ¿verdad? No solo en su vida, sino que en la vida también de su familia, ¿verdad? Nosotros les invitamos, ¿verdad?, a que pues si no conoce al Señor, se acerque a una iglesia, ¿verdad? O si no tiene alguna o está cerca de nosotros, pues lo invitamos, ¿verdad?, a que pueda acercarse a nuestro ministerio. El ministerio de Ebenecer es grande, ¿verdad?
pueda acercarse, recibir al Señor, ¿verdad? Ir a escuchar la palabra y poder ir a recibir, ¿verdad? Mucho más y hacer un cambio genuino en su vida. Y usted, hermano, pues que nos está acompañando, le pedimos, ¿verdad? Que nos acompañe en una oración para cerrar acá. Y si hay algo, pues que en su familia tengan que trabajarse, hágalo como cabeza de hogar, bendiga a su familia, rompa lo que tenga que romper, porque a veces traemos, ¿verdad? Herencias que no sabemos, no conocemos, ¿verdad? Pero en el Señor, con nuestra Santa Cena incluso, también podemos romper, ¿verdad? Todo y hacer una nueva generación, porque el Señor nos está dando esa oportunidad. Amén. Entonces vamos a orar para quedar despedidos de esta transmisión y vamos acompáñenos en oración. Señor, te damos gracias por esta porción de palabra, ¿verdad? Porque fuimos instrumentos tuyos para traer esa porción que sea necesaria. Te pido que nos ayudes y nos des en estos momentos la capacidad de tener un arrepentimiento genuino si en algún momento es necesario. Si estamos pasando alguna angustia, Señor, por favor, escúchanos, danos la sabiduría también para interceder por nuestros hermanos, para que podamos consolar, como decía el versículo, ¿verdad? A aquel que está en angustia, que está con sufrimiento, con dolor en su corazón. Y sé también tú, a través de tu Espíritu Santo, el que llene los vacíos, las necesidades y traiga el consuelo, ¿verdad? A esa voz de lloro que en algún momento puede ser de mucha angustia, como en el caso de Sansón, que fue reducido a mortal angustia, ¿verdad? Te pedimos, Señor, que llegues a cada uno de los hogares y hagas la obra que tienes que hacer y que pues venga un espíritu de Elías, ¿verdad? Que haga volver el corazón de los padres hacia los hijos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor le bendiga, hermano.